Muy buenos días a todos ustedes, nuevamente en este escenario que me da la posibilidad de ir compartiendo no solo lo que pensamos, sino lo que también vamos haciendo. Ha sido muy enriquecedor participar de las diferentes mesas, de los diferentes espacios de discusión. No siempre el encuentro es sencillo, pero siempre con la esperanza de que cada vez que conversemos vamos generando mejores capacidades de expresarnos, pero sobre todo mejores capacidades de escucharnos y poder caminar en función de acuerdos sobre el manejo de nuestras montañas. Y en esta ocasión, pues me encuentro para poder compartirles lo que venimos trabajando en el marco de la Iniciativa Andina de las Montañas. Hay una iniciativa global de las montañas, y pues en el marco de los 190, más de los 190 países, pues estamos en el ejercicio de poder encontrar cuáles son esos elementos comunes que nos unen como gobiernos y obviamente como sociedades en función de los tipos de prioridad que debemos trabajar. Pero de toda esa iniciativa global, pues los países a escala latinoamericana y desde los gobiernos hemos acordado generar una iniciativa andina, un elemento y una instancia que nos permita encontrarnos como países andinos y generar desde allí una agenda y unos niveles de acuerdo que muchos de ellos pues ya son elementos que no sabemos comunes desde la misma origen y desde los planteamientos de inicio de nuestros países, incluso antes de la conquista y demás, que nos han permitido reconocernos como juntos, reconocernos como parte de un mismo espacio. Por lo tanto nos exige y sobre todo nos exige a los gobiernos encontrarnos, ver esos elementos comunes y poder generar planes de trabajo compartidos. Agradecemos a nuestros hermanos de los países amigos que ya vamos a comentar cuáles son, haber confiado en la posibilidad de hacer este espacio en Colombia y dar un pequeño grano de arena para poder avanzar en esta iniciativa del compartir latinoamericano de la gestión ambiental en las montañas. Los países que tenemos, entonces ayúdame por favor. Siguiente. Estamos entonces desde el sur al norte de los Andes. Nosotros aquí en Colombia generalmente asociamos lo andino a la Comunidad Andina de Naciones, que eran 5 países, ¿cierto? Pero aquí la concepción nuestra de andino es las montañas de los Andes, que vienen desde Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, integrándonos todos en función de este acuerdo de la iniciativa, que además viene ya en el periodo de trabajo, desde conversaciones, incluso desde el año 2002, teniendo como elementos muy importantes en todo este recorrido el año 2004, cuando en el marco de esa alianza de las montañas que les comento de escala global, hemos acordado entre gobiernos pues hacer la apuesta de la iniciativa andina y se concreta en una declaración y plan de acción de Tucumán en el que los países pues finalmente logran poner unos elementos de acuerdo sobre lo que debemos trabajar junto en el año 2007. Después se organiza una reunión en Bariloche en el que se sugiere que aparte de mencionar la iniciativa y de tener un plan de trabajo, pues se requiere un mecanismo de coordinación que se pueda pues conformar, que se pueda establecer. Y yo creo que todos lo hemos probado, ¿no? A escala local o a escala regional, en este caso a escala internacional. Y es que uno dice, listo, trabajemos juntos. Sí, ahí hay unos temas interesantes que podemos nosotros trabajar, pero finalmente cada instancia tiene solo su propia capacidad, ¿cierto? Entonces tiene todo el ánimo de trabajar con nosotros, pero por los temas de las jurisdicciones y sin que hablar de los trámites administrativos de las comisiones a otros lugares, y bueno, eso tiene toda una serie de situaciones de orden administrativo sobre las cuales pues en este caso los países han avanzado efectivamente en poder consolidar unos elementos de coordinación compartida
y ya en el 2015 pues se había iniciado el tema del mecanismo regional de coordinación, y hay que agradecer especialmente de manera inicial al gobierno de la República de Argentina y posteriormente el esfuerzo que ha venido haciendo los países de Chile y de Perú, principalmente, que han mantenido esa dinámica y que han estado muy presentes, y volviendo a recordarnos a los otros países amigos, pues que efectivamente el tema de la iniciativa andina tiene ese valor, tiene esa importancia y por lo tanto amerita el esfuerzo compartido que debamos hacer nosotros. Entonces ese plan de acción de Tucumán, que es el que nos orienta el trabajo al cual estamos apostando y estuvimos hace 2 días revisando, efectivamente es algo que ya se había propuesto en el año 2007, pero 10 años después tiene toda la vigencia. Incluso muchos de los temas resultan en esa reiteración con mucho mayor nivel de importancia hoy, y creo que mucho de lo que también ha significado el encuentro y la conversación a escala colombiana que tuvimos el día lunes y martes, y que ha continuado en una dinámica de los 15 representantes que nombraron las comunidades colombianas en lunes y martes, sobre lo que son los medios de vida sostenibles en las áreas de montaña, ¿sí? O sea, la montaña como un territorio de vida y cómo vivimos en la montaña. Y pues obviamente lo hemos planteado, pues no es lo mismo la alta montaña que pues otros elementos de la montaña, y sobre todo para el caso colombiano el hecho de los páramos y la discusión de habitación con las restricciones normativas sí que nos pone pues unos retos adicionales, y seguramente desde la lógica de los medios de vida, como hablábamos con el viceministro de Bolivia esta mañana, pues seguro vamos a tener unos interesantes ejemplos e intercambios de los diferentes países latinoamericanos que van a apoyarnos en términos de ese intercambio de aprendizajes a nosotros colombianos para aumentar esa comprensión y encontrar las alternativas de cómo vivir en la alta montaña, pero igual pues califica incluso el tema de lo urbano, como el caso pues de ciudades como La Paz, como Bogotá, que están pues en partes altas de montaña. Sin lugar a dudas, el tema de la conservación de ecosistemas, biodiversidad, patrimonio cultural nacional, la discusión del tema de áreas de estricta conservación y otras áreas que garantizan la posibilidad de generar tipos de uso, y una importancia también estratégica de lo que significa la diversidad, la biodiversidad en la alta montaña, y de algunas especies que se consideran de alta importancia, como el cóndor de los Andes, y especies relevantes como los temas del oso andino, que también nos acompañan y permiten que el tema de los límites de las líneas pues sea superado en nuestras mentes y en nuestras formas de asumir la planificación, y poder encontrarnos sobre el tema de la viabilidad de esa biodiversidad, y dentro de esa biodiversidad de nuestras comunidades humanas que comparten los territorios y en ese sentido los significados y las formas de actuación al respecto. Otros de los elementos que seguramente ustedes ya no alcanzan a ver desde allá, y yo con dificultad por las sillas, es el tema de la consolidación de la capacidad institucional que tenemos. El tema del cambio climático. El tema del cambio climático pues también ha dejado una agenda, y parte del trabajo del día lunes y martes en el encuentro con los colegas de los países hermanos, tenemos ya definidos una línea de prioridad de esa agenda de cambio climático, y unos ejes transversales que siempre pasan por la educación, la participación, la sensibilización y de nuevo el fortalecimiento de capacidades. Entonces, quiero informarles que ya el temario del trabajo compartido desde la iniciativa, que viene trabajándose ya como más organizadamente desde hace un par de años, pues toma un nuevo impulso, toma un nuevo aire, de acuerdo a la ratificación que hemos logrado en este momento de caminar definitivamente fortaleciendo el ejercicio de la iniciativa andina de montañas. Y aquí tenemos entonces como acuerdo que logramos entre los gobiernos de los países, ratificar que las líneas que les acabé de comentar de la iniciativa de Tucumán, pues son de esa declaración, son los elementos que nos van a orientar el trabajo compartido. Lo otro es aprobar el mecanismo de coordinación de la iniciativa,
y ese mecanismo de coordinación tiene dos elementos centrales. Uno, la coordinación, y agradecemos y quisiera pues un especial aplauso para el gobierno chileno que asume la coordinación por 2 años. Muchas gracias. Asume la coordinación de esta iniciativa andina de montañas y se ha decidido también en el marco de los gobiernos confiar en la capacidad de la Secretaría Técnica ACONDESAN, a quienes también, por favor, un aplauso de ánimo de lo que van a seguir este par de años en una tarea de ayudarnos en la articulación, de facilitarnos desde el tema de la gestión de los recursos hasta el tema de lo que va a significar pues también la muy excelente, como lo han hecho hasta ahora, la documentación y la síntesis de los diferentes ejercicios que los gobiernos de los países puedan decidir y que puedan orientar en el diferente ejercicio, y esperamos pues que en nuestras siguientes reuniones de montañas pues podamos ir teniendo también avances de este esfuerzo latinoamericano desde los gobiernos que obviamente no puede quedarse allí, y esto es solamente una forma de ir mostrando ejercicios de construir redes, pero sabemos también que a nivel de gobiernos municipales, que a nivel de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones comunitarias, tienen también diferentes ejercicios de redes a escala latinoamericana, y de verdad que los animamos a ese trabajo compartido, porque cuando uno se encierra en sí mismo, las ideas se agotan muy rápido, y la posibilidad de ir al encuentro con el otro puede ocasionar tensiones en términos de las verdades que cada uno cree desde el comienzo que son las verdades. Pero como no conoce otras, y estos intercambios nos permiten revisar la esencia misma y el fundamento mismo de cómo creemos nosotros que se hace la gestión territorial en las montañas. Entonces, agradecer a los representantes de los gobiernos de los países amigos y de todos ustedes haber escuchado este informe del trabajo que venimos articulando. Muchas gracias.